Bienvenidos a esta sesión de Microsoft Access, en la cual espero mostrar cómo se abre una base de datos por primera vez y cuáles son las partes básicas de Microsoft Access como base de datos. Cuando comenzamos una base de datos, si usted hace clic en el icono de Access, lo que usted recibe es lo que usted ve en este momento. Generalmente no hay nada donde comenzar a trabajar. No es como los programas Word, Excel, en el cual usted inmediatamente empieza a meter datos. No, usted tiene que crear una nueva base de datos. Y existen varias bases de datos ya prehechas, lo que usted puede buscar aquí arriba, en donde dice Database, Business, Logs, Small Business, Industry, List, Personal. Y puede crear una nueva base de datos totalmente en blanco, que es lo que vamos a hacer en el ejemplo de este momento. Vamos a crear una base de datos en blanco. Cuando usted hace clic allí, entonces aparece para poner el nombre de la base de datos. Vamos a darle la base de datos, el nombre con la cual la vamos a identificar y pongámosle training para un entrenamiento y nos dice dónde va a quedar ubicada. Usted puede buscar aquí dónde la quiere poner, escoge el que viene por defecto o usted puede ponerla donde la desee, donde necesite tenerla. Es importante que el sitio, dependiendo del tamaño de la base de datos, el sitio que usted escoja, sea un sitio que tenga suficiente espacio, aunque la base de datos se puede mover como lo explicaremos en un video más tarde. Y le hace al botón crear y ya su base de datos nueva ha sido creada. Esta es la manera como se crea por primera vez una base de datos. Hay que comprender algunos objetos que hay en las bases de datos. Los objetos se llaman, hay 4 elementos básicos con los cuales trabajamos. Uno son las tablas. Aquí tenemos una tabla, que es la tabla número 1, la primera que hemos creado. Luego siguen los elementos con los cuales se alimentan las tablas, que se llaman las formas. Lo veremos más adelante. Y luego, cómo combina usted la información que contienen las tablas para sacar los resultados que desea, y eso se llaman los queries. Lo veremos más adelante también. Y finalmente, cómo usted saca la información de la base de datos y la presenta los resultados, y eso se llaman los reportes. Básicamente esos son los 4 elementos que usted debe trabajar en una base de datos. Las tablas, las formas con las cuales llena la información de las tablas, los queries, es con lo cual usted combina la información que quiere sacar como resultado, y finalmente los reportes, que es como usted ve la información cuando sale. Vamos a crear por primera vez la tabla primera. Existen 2 maneras de crearla. Usted puede ir añadiendo datos de esta manera o puede venirse a la parte de diseño. Yo prefiero la parte de diseño porque es como me dice a mí que me da la oportunidad de escoger el tipo de campo, me da la oportunidad de escoger qué tan grande es el campo, me da la oportunidad de escoger características del campo. Por eso se me hace que es bastante importante que utilicemos la forma de diseño. Y yo le voy a dar de una vez el nombre a la tabla. Este nombre se puede cambiar más adelante, pero es preferible escoger un nombre que ya sea definitivo. Y llamémosle en este caso el nombre, por ejemplo, Customer ID. Importante no utilizar espacios en los nombres de las tablas. Si usted quiere utilizar espacio, mejor utilice el underscore para diferenciarlo, o yo generalmente no utilizo espacios, pero sí al comienzo suelo poner en minúsculas el tipo de elemento o el tipo de objeto, que es una tabla, y convencionalmente se usan las letras TBL para decir tabla Customer ID. Si yo le digo OK,
A la izquierda ustedes ven que el nombre cambió y en vez de tabla número 1 ahora aparece tabla Customer ID, que fue la tabla que yo puse, y me abre el diseño de la tabla. De esta manera ahora tenemos una tabla para comenzar a meter información. Digamos que usted va a seleccionar los campos que va a tener esa tabla. Primero debemos comenzar un campo. Usted lo puede hacer en el orden que usted lo considere, pero es buena práctica utilizar con la parte autonumérica primero. ¿Qué quiere decir autonumérica? Que el computador o la base de datos le asignará un número secuencial de manera incremental. O sea, si el primero es el 1, el segundo será el 2, el 3, el 4, etc. Estos nombres no se podrán cambiar después. Estos nombres seguirán para siempre. Por ejemplo, los nombres de los recibos, etc. Para poder cambiar un autonumérico, usted tiene que rehacer la base de datos, borrar el campo y volverlo a comenzar. Son cambios muy drásticos que cuando usted tiene ya la base de datos hecha, es bastante difícil volverla a acomodar. Por eso es mejor comenzar con un buen campo autonumérico bien nombrado desde el principio. Pongámosle en este caso el nombre que va a ser. Para mí podría ser Customer ID, que significaría el número de Customer. Customer número 1, número 2, número 3, etc. Y si yo le doy Enter, ya me quedó ese. Me pide qué tipo de datos, le puse un autonumérico. Y aquí le puedes poner una descripción opcional que va a aparecer en la parte de abajo. En la parte de abajo, cuando estemos haciendo la forma, no es indispensable, pero se lo puede poner. En este momento también es importante que usted escoja el tipo de campo. Él le viene por defecto, le da unas sugerencias en la parte de abajo, que no haya duplicados. ¿Qué quiere decir? No debe haber dos Customers ID con el mismo número, y esto es bueno y es necesario para que no le cree duplicados de número. No así al nombre. Por ejemplo, en este caso acá, vamos a ponerle el segundo campo que sea el nombre. Entonces yo le pondría Customer Name. Acuérdese que no vamos a utilizar espacios. Utilizar espacios en los nombres de los campos no es recomendable. Luego es muy complicado trabajar con ellos. Si es el Customer Number, aquí me sugiere qué tipo de campo es, y vamos a utilizar el campo de un short text. Un short text alcanza hasta 250 caracteres, que es más que suficiente para el nombre del cliente. Vamos a agregar un segundo que le podemos poner Customer Last Name. De esta manera identificamos el primer nombre y el apellido. También lo ponemos que sea un mensaje corto de texto. ¿Ok? Y podemos continuar de la misma manera. Por ejemplo, otro campo que ustedes quieran poner podría ser dirección. ¿Ok? Customer dirección. Y este es un texto también del mismo tamaño, etcétera. Ok, le podemos poner, por ejemplo, ciudad, igual. De la misma calidad. Y, por ejemplo, podemos poner el país. Y decimos que es, ya tenemos el nombre, la identidad el número del customer, número del cliente, el nombre, el primer nombre del cliente, el segundo nombre, la dirección, la ciudad, el país, y podríamos agregar un último teléfono. Esto es por ahora, y en la próxima estaremos enseñando otros elementos a continuación de este. Muchas gracias por escuchar y por ver este video, y envíenos sugerencias si usted las tiene. Bye bye.